Abrimos un nuevo segmento, Tijuana y su gente, con un valor extraordinario de nuestra sociedad. Don Genaro Nonaca nos hace favor de acompañarnos y vamos a platicar acerca del porqué de una afición que trascendió otras oportunidades y que trascendió los tiempos de la familia, incluso la fotografía. La fotografía es, si pensamos en Luis Buñuel, en Gabriel Figueroa, en tanta gente que nos ha dejado ese legado de luces y sombras. La fotografía es recreación, don Genaro, es oportunidad de heredad, es oportunidad de permanencia. ¿Qué es la fotografía? Pues yo la considero como una manera de dar a entender, un vocabulario de entender. Al menos eso fue lo que mi papá trató de captar en esas fotografías, ¿ve? De una ciudad que no nada más era en la Avenida Revolución y los casinos. La fotografía de 1924, la panorámica que tomó, que es muy conocida, le abrió la idea, le vino la idea de estudiar a la gente, ver a la gente. ¿Geografía social? Pues no precisamente, y sí, porque él quería dar a demostrar a la demás gente, sobre todo no a los residentes locales, sino de los de afuera, que hablaban de Tijuana, que era un centro de recreo, ¿no? Él les quería dar a entender que había una ciudad, que había un pueblo, unos habitantes que trabajaban, se buscaban la vida como cualquier otra ciudad. Y por ello quería que se borrara la imagen de que era una ciudad pues de diversión en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y es por eso que a mi manera de pensar es que él trataba por medio de las fotografías que tomó a acontecimientos sociales de bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños de algún jefe de familia donde se retrataba con toda su familia, eventos deportivos, también desfiles, épocas navideñas, celebraciones de fin de año. Todo eso era para dar a entender que había una ciudad que tenía vida, que trabajaba y que luchaba como cualquier otra para ganarse su sustento. Así, en esa forma, pues era la idea de él, de dar a entender a los demás que existía una ciudad, unos habitantes que trabajaban. Entonces él, viendo toda esa problemática, ¿qué podía hacer? Se dio cuenta de que aquí en Tijuana los estudios elementales, o sea, la primaria y la secundaria, era todo lo que había. Y ahí se acabó el estudio para los jóvenes. Los que tenían la manera de mandar a sus hijos a estudiar a la Ciudad de México o a la Ciudad de Guadalajara o a Estados Unidos, bien. Pero había otros que no lo podían hacer por cuestiones económicas. Fue en eso cuando nace en él la idea de fundar la Escuela Mecánica Automotriz, una escuela técnica de las que se llaman ahora, ¿no? Para todos ese tipo de estudiantes jóvenes egresados de la primaria y de la secundaria y que estaban trabajando, pues el ambiente fácil de aquel entonces, o sea, las cantinas, cabarets, las tiendas de curiosidades y todo eso. Digamos, en una cantina, en un cabaret trabajaban de lavaplatos, de barrenderos, de meseros, etcétera, pero siempre dentro del ambiente del vicio. Así es que pues no era difícil ver los fines de semana jóvenes de 16, 17 años ya tomados.
Entonces pues se veía que era una tristeza ver esos jóvenes que ya estaban en el vicio, digamos. Entonces es cuando nace en él la idea de fundar la Escuela Mecánica Automotriz, establecida ahí en la Avenida México, junto al puente. La inició con capital privado, empresas privadas, parte del gobierno y de él en lo propio. La escuela tuvo mucha aceptación, entonces fue cuando, usted sabe, a mayor número de alumnos, mayores gastos. Entonces pidió él que a los patrocinadores que se le dieran, pues le aumentaran el presupuesto. Algunos aceptaron, la gran mayoría, pero no faltó quien empezara a decir que mi papá estaba lucrando con la escuela. Entonces algunos patrocinadores empezaron a retirar. Fue entonces cuando él, después de iniciar rifas, bailes, kermés y todo eso para recabar fondos para la escuela, después de 3 años de iniciada la escuela tuvieron que cerrar. Después de haber tenido mucha aceptación, y pues la escuela tuvo que cerrar por falta de patrocinio. Patrocinio, sí señor. ¿Regresó él a la fotografía? No, él ya nunca la dejó la fotografía, porque al iniciarse él como fotógrafo, pues empezó, como le digo, a tomar fotografías de calles, de paisajes, de casas, carros, grupos de amigos, fiestas, de todo tipo de fiestas, ¿no? Entonces, él lo hacía todo esto con el fin de practicar el manejo de las cámaras. Al terminar esto, le dicen, terminaba tomar sus rollos, digamos, de las cámaras, y se iba a San Diego a que se los revelaran. Y así fue, mucho tiempo estuve yendo allá, hasta que un día le dicen, precisamente de la, ¿se puede decir? Sí, de la Eastman Kodak de San Diego, le dijo, bueno, ¿y tú por qué no pones tu laboratorio? Pues no, dice, nosotros te lo instalamos y te enseñamos el manejo. Entonces vinieron aquí, le instalaron un laboratorio ahí en la calle Segunda y Avenida B. Allí era donde estaba el estudio fotográfico, La Moderna se llamaba. Uh-huh. Pues fue tanto la aceptación que tuvo la fotografía, que fue llamado por el gobierno para que les tomara fotografías oficiales a los reos. El archivo. Entonces, pues les tomó las fotos como a cualquier persona, ¿no? Y fue y las entregó y le van diciendo, no, pues ahora archívalas. ¿Y ahora cómo? Entonces tuvo que tomar un curso en una escuela de Chicago por correspondencia para más o menos darse una idea de cómo hacer eso. Entonces tomó el curso en grafología, fotografía y otras ciencias que abarca eso, y se recibió, pero ya empezó a confeccionar el archivo. Él como civil no podía entrar a la cárcel, así es que se tuvo que dar de alta como policía para poder entrar y tomar fotos y para tener acceso libre, ¿ve? A todos. Y hay fotografías del uniformado. Sí. Entonces ahí fue donde pues fundó él el departamento de identificación, tanto como de fotógrafo como de la policía, dentro de la policía, sí. En el departamento de identificación. Tuvo que emplear ayudantes para la fotografía, que con el tiempo después ellos se establecieron en sus propios negocios. Uh-huh. Y ahí fue la iniciación de muchas. Hubo expansión. Fotografías. ¿Usted recuerda algunos de los nombres de los ayudantes de su papá? Pues solo uno de ellos, que fue pues el que más convivió con nosotros, como ayudante de mi papá y como pues acercamiento en la familia. Refugio Baldovino se llamaba, lo conocíamos como Cuco. Ajá. Ese fue. Hubo otros, pero pues la verdad no recuerdo sus nombres. Como en la Tijuana de ayer, los esfuerzos de muchas gentes, entre esas personas sobresale el de su papá, son en la actualidad tomados como precursores de técnicas, de disposiciones, de necesidades para ir integrando el activo
de una población. Si no hubiese un servicio de identificación, pues a la fecha no supiéramos ni siquiera cuántos presos hay o cuántos policías hay, porque ese mismo servicio de identificación luego se amplió para el personal de base, según tengo entendido. Sí, cómo no. Y ahora nos queda como legado esa preocupación de decirle al mundo: en Tijuana no se oye nada más el sonido de las copas, el ruido de los talacheros al estar limpiando las cantinas, no, se oye el murmullo de la gente que trabaja, gente que tiene voz, que mira, que escucha, que se preocupa, que tiene anhelos. Todo eso plasmado en las fotografías de su papá. Sí, señor. Cómo me da alegría que nos haya permitido usted, con sus recuerdos, con su memoria, enriquecer este segmento de un programa que, como el nuestro, tiene la intención de que las nuevas generaciones piensen que si no reconocemos el ayer, nunca vamos a tener mañana. Volteando sobre el hombro y viendo quienes nos precedieron en el esfuerzo y cómo lo hicieron, podemos hoy empezar a trabajar muy recio para garantizar lo que vendrá mañana. Yo le agradezco tanto, don Genaro, que haya estado aquí con nosotros, por lo que fue su padre para Tijuana y por lo que es usted para Tijuana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted.